El caso de Chris Kremers y Lisanne Fromm, parte 6. Los diarios. Chris y Lisanne llegaron a Panamá el 15 de marzo de 2014. Recorrieron el país durante 2 semanas antes de llegar a Boquete, Chiriquí, el 29 de marzo de 2014, para vivir con una familia local durante un mes mientras trabajaban como voluntarias en una guardería. El 1 de abril, alrededor de las 11 a.m., hicieron una caminata cerca de los bosques nublados que rodeaban el volcán Barú, en el sendero El Pianista, no lejos de Boquete. Algunas fuentes dicen que se llevaron a un perro que pertenecía a los dueños del restaurante El Pianista, pero esto no ha sido confirmado. Las chicas escribieron en su Facebook que tenían la intención de caminar por Boquete, y se informó que las habían visto teniendo un desayuno con los 2 jóvenes holandeses antes de emprender su camino. Si quieres saber más, o si no conoces la historia completa que nadie te ha contado, puedes ver la primera parte del caso hasta la parte 5 en mi canal principal. También te dejo todo el caso en comentarios. Muy bien, para los nuevos que me están viendo por primera vez, yo soy Claudia. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. En esta parte, la número 6 del caso de Chris y Lisanne, se tratará acerca de los diarios. Será revelado únicamente lo que escribieron durante las 2 semanas en que las chicas estuvieron en Panamá, antes de llegar a Boquete, Chiriquí, y el primer día que llegaron a Boquete. Para ser exacta, les informaré absolutamente todo lo que escribieron desde el 15 de marzo hasta el 31 de marzo. Muchos de ustedes me pidieron en comentarios que en verdad esperan a que esta parte de los diarios sea publicada, que están muy interesados en conocer todo lo que las chicas escribieron en cada uno de sus diarios mientras estuvieron en Panamá. Para mí es un placer trabajar en este tema. No podré continuar con un caso nuevo sin informarles sobre los diarios. También quiero agradecerles enormemente por su like y comentario, ya que esto ayudará a que el caso se conozca más. También les recomiendo que lleguen hasta el final del video, ya que les tengo información que vale oro acerca de Chris, pero se las revelaré hasta el final. Las entradas del diario primero de Lisanne y luego de Chris muestran únicamente lo que escribieron sobre su tiempo en Bocas del Toro y luego en Boquete. Sus diarios fueron fotografiados en la recámara donde las chicas dormían, la misma casa que le rentaban a Miriam, conocida como la anfitriona, y luego más tarde fueron filtrados por una fuente de Boquete. Además, el reportero Jeremy Craig ya tenía una idea de ellos en el 2017. Chris y Lisanne, en su mayoría, escribieron en sus diarios en el idioma holandés, pero no se preocupen, porque yo les daré a conocer todo lo que escribieron en español. Soy consciente del hecho de que estos diarios eran privados, y no fueron escritos por las chicas con la intención de que fueran publicados en internet, pero a la luz de este drama, sentimos que son información importante sobre el estado mental de Chris y Lisanne en los días previos a su desaparición. Además, como lo mencioné antes, ya se habían dado a conocer. Las misteriosas muertes de las jóvenes turistas en Panamá desconcertaron a los examinadores y conmocionaron a las naciones de ambos lados del Atlántico. En las 5 partes del caso que publiqué aquí en YouTube, encontrarán información de documentos que fueron filtrados del expediente del caso, y que muy pocas fuentes revelan lo que sucedió, incluyendo los diarios. He intentado dar voz a Chris y Lisanne a lo largo de estas publicaciones en las que trabajé en YouTube, las cuales escribí e investigué en mi tiempo libre. Obviamente, nunca conocí a Chris ni a Lisanne, pero aquí tenemos sus propias voces, sus propios escritos en sus diarios. Por triste que sea informar esto después de su muerte, es la introducción más directa a quiénes eran en ese momento y cómo se sentían en Panamá, ofreciendo una pequeña verificación de la realidad para aquellos de nosotros demasiado ansiosos por completar nuestras propias imágenes de quiénes eran Chris y Lisanne y cómo eran sus interacciones. Su pánico y ansiedad son palpables a través de las páginas de su diario. Cabe mencionar que si hubieran sido revelaciones muy íntimas, por ejemplo, no las habría publicado, pero los diarios contienen relatos interesantes de primera mano sobre su estado de ánimo en este momento. Especialmente Lisanne. Parecía no sentirse bien psicológicamente después de llegar a Boquete. También muestra que eran unas chicas cautelosas, pero también jóvenes y amantes de la diversión. Estos diarios nos brindan un relato real de cómo pasaron su tiempo en Bocas, lo que puede ser el mejor indicador de lo que pudieron haber buscado nuevamente en Boquete. Sin más nada que decir, empezaré a narrar en orden cronológico el diario de Lisanne Fromm, tal como lo escribió,
y luego al terminar, continuaremos con el diario de su amiga Chris Kremers. El 15, 16 y 17 de marzo de 2014, Lisanne escribió estas palabras en su diario. «Guau, se tarda tanto. ¡Qué viaje! Por suerte, casi lo olvido al llegar a la hermosa y acogedora ciudad Bocas del Toro. No me gustaría que me encontraran muerta en San José, aunque la posibilidad de que esto suceda es bastante alta en San José. Pero podría vivir en Bocas por el resto de mi vida. Tal vez cuando me jubile. Estoy sentada al sol, que por cierto no aguanto mucho más. Es caluroso y tendré una buena vista a mi alrededor, en mi nuevo alojamiento durante las próximas 2 semanas. El calor ya es muy especial, por cierto. Incluso en la sombra tengo la sensación de que todavía puedo quemarme viva. Pero a pesar de esto, el sol es bastante agradable, como intensamente feliz que puedo hacer a una persona. Los gatos callejeros, sí, son clientes habituales aquí. Andan por todas partes, como las mini salamandras, que incluso están en la ducha. Por lo menos, logran mantener alejadas a las arañas. En realidad, podrían convertirse en mis mejores amigas. Punto y aparte. Y Lisanne cerró su diario. Luego, el 18 de marzo de 2014, Lisanne abrió su diario y escribió: La playa Red Frog, en una palabra, es sorprendente. También hemos visto un delfín. Lo disfruté al máximo. Bebimos un coco, uno de verdad, sí, y quemándome con el sol. El bronceado trabajó bien en mí. ¿Qué más puedo querer? Y Lisanne terminó de escribir este día y cerró su diario. El 19 de marzo de 2014, Lisanne abrió su diario nuevamente y escribió esto. La clase de español es bastante complicada. Sin embargo, noto que he aprendido a reconocer más y más el idioma cuando escucho conversaciones, lo cual es una sensación fantástica. El resto del día disfrutamos relajándonos en el albergue. Tuve 3 lindas siestas por la tarde en la hamaca, un juego de cartas y algo de comida y bocadillos. Por la tarde tomamos un buen cóctel en la Casa Verde, donde nos hospedamos. Un tiempo encantador a solas con Chris. Tuvimos agradables conversaciones y después, por supuesto, estábamos un poco borrachas. ¡Viva la fiesta, la buena vida! Luego, por la noche, tuvimos una clase de cocina. Las tortillas y una sopa fría estaban en el menú. Afortunadamente vivimos completamente al estilo caribeño, así que tendré que retirarme del estilo de vida holandés. La clase de cocina duró 7 horas. Significa que a las 7:30 todavía teníamos que comprar los ingredientes. ¡Qué risa me estoy dando! Y eso también significa que teníamos comida en la mesa a las 10 de la noche en punto. Noche por mi paciencia y concentración. Creo que fallé, pero la comida estuvo deliciosa. Después de la cena, rápidamente fuimos a ducharnos porque el miércoles por la noche fue el día de Aqualung, una discoteca al estilo caribeño. Tenía una amplia zona exterior con piscinas y vistas al mar. Fue asombroso. Disfruté bailando y bebiendo con los chicos. Sí, Bas y Edwin, nuestros amigos holandeses del albergue, y no olvidar a Mart. Más tarde se unió Ethan, nuestro negro australiano. Alrededor de las 3 en punto, nos pidieron amablemente que fuéramos a buscar nuestras camas, pero un aguacero tropical nos hizo retrasarnos. Finalmente nos fuimos a la cama. Ya nada estaba seco, pero fue una experiencia especial bailar bajo la lluvia, especialmente cuando hace mucha calor afuera. Por cierto, aquí tienes que usar un taxi acuático para ir a lugares. Realmente es genial. Por $1 puedes ir al otro lado, una pequeña playa, y la discoteca Aqualung. Puedes visitar otras islas por $5. Nos vemos mañana. Punto y final. Esto que narré fue todo lo que escribió Lisanne ese día. Después, al día siguiente, el 20 de marzo de 2014, Lisanne escribió: Tengo las piernas tan gruesas. Debe ser por el calor que mis tobillos parecen patas de rinoceronte. Comimos con los chicos en un pequeño restaurante caribeño. La comida estaba fantástica. Nunca antes había comido una pasta con tomates tan rica. Después de la comida, probamos un pequeño pastel de Snicker y un refresco de sangría de 2 litros. Sí, esto fue de nuevo el máximo placer. Crucemos los dedos para que mañana sea un buen día, porque hoy fue 3 veces nada. Hasta mañana. Un día después, 21 de marzo de 2014, Lisanne abrió su diario de nuevo
y escribió: Esta mañana tuve clases de español, la última clase para Ethan, Davis y Baz. Empezó a llover a las 8 a.m. y solo comenzó a secarse nuevamente alrededor de la 1 p.m. debido a que el clima era tan malo. Realmente no pudimos hacer planes. Hemos traído una baraja de cartas y nos hemos reunido en la Casa Verde donde nos hospedamos todos. Inicialmente, nos unimos con Mart y luego se unieron Edwin y Baz. Se aclaró y la tarde pasó volando con varias cervezas y juegos. ¡Maravilloso! A las 6 p.m. teníamos una parrillada con todo el grupo de la isla pequeña. Jugamos voleibol y los mosquitos me picaron por todas partes. Afortunadamente había suficiente cerveza y diversión. Más tarde esa noche salimos a la Iguana. Hubo bailes y cervezas más tarde. De repente, ya eran las 4 a.m. Mañana, el recorrido por el mar d'Itsea está en el programa. Al día siguiente, 22 de marzo de 2014, Lisanne abrió nuevamente su diario y escribió: Buenos días. No hay clase de español hoy. En secreto, eso es agradable. Buen fin de semana. Levantarse con un cielo azul claro, y el sol es realmente como debe ser, encantador, muy encantador. A las 9:30, en nuestro camino a la isla Zapatilla, crucé sobre el agua con el bote para avistar delfines y algunos osos perezosos, y tuvimos éxito. Fue genial. Luego navegamos a través del manglar. Eso realmente me hizo darme cuenta de que estamos en América Central, lejos de los Países Bajos. Después del manglar, estuvimos en bote sobre el mar abierto hasta la isla Zapatilla, Bocas del Toro. No podía creer lo que veía. Era un gran paraíso. Exactamente como en tus sueños. Bounty, Bounty, Bounty Island. Embarque en aguas profundas. Zambullirse con una tabla en el agua como una sirena y volver a subir. Y todo eso, mientras estás colgado detrás de un bote. ¡Qué experiencia tan genial! Después de eso, tuvimos algo de tiempo libre. Sí, inglés, español a holandés. A veces es muy complicado aprender todos esos idiomas. Hice un maravilloso paseo por la isla Zapatilla de ensueño, después de un almuerzo deliciosamente preparado. Oh, casi lo olvido. Y también buceamos y nadamos un poco. He visto tantos peces hermosos. Ahora estoy relajándome en una hamaca y pronto tendré algo para comer. Hoy fue realmente increíble. Y esto fue todo lo que escribió Lisanne ese día en su diario. Hasta ahora, como ven, se la han pasado increíblemente bien. No tenía ni idea de lo que les esperaba en la caminata del sendero pianista. Ella estaba tan distraída y feliz de pasársela en Panamá, tanto que escribía en su diario todos los días. Por lo que hemos visto, las playas alrededor de Panamá son increíblemente hermosas. La isla de ensueño que Lisanne visitó es conocida también como la isla Cayo Zapatilla y está ubicada al este de la isla Bastimentos. Encontraremos algo en los diarios que nos dé alguna información de evidencia o algo muy interesante que no conocíamos acerca del caso en el diario de Lisanne o de Chris. Quédense conmigo para averiguarlo. Era el 23 de marzo de 2014, un día después de que Lisanne visitó la isla Zapatilla. Abrió su diario y escribió estas cortas palabras. El domingo por la mañana no hubo panecillos calientes en el Matilde Hub, sino un batido de sandía y una tortilla en la boquita en Bocas del Toro. Esa es una historia diferente. Aprendí un poco de español y tuve una siesta. Por la noche comimos algo y nos fuimos a la cama a tiempo. Fue un verdadero domingo, 2 horas en la playa. Sí, punto y aparte. Y Lisanne cerró su diario. El 24 de marzo de 2014, Lisanne abrió su diario nuevamente para escribir. El lunes por la mañana, a las 7 en punto sonó la alarma. ¿Estamos en los Países Bajos? No. También nos unimos a la lección de español de Carlos. Buen chico, buen maestro. Chris todavía no se siente bien, pero decidimos ir a la playa Estrella de todos modos. Esta playa también es conocida como playa de arena con estrellas del mar. Es genial. Había tantas estrellas de mar en aguas megacristalinas. Otro pedacito de paraíso. Y luego tuvimos una deliciosa cena en nuestro restaurante favorito en Bocas por la noche. 2 platos y una pequeña jarra de sangría. ¡Qué vacaciones! Al siguiente día, el 25 de marzo de 2014, Lisanne abrió su diario y escribió estas palabras. Chris se siente muy mal y decidió quedarse en la cama todo el día. Tengo que hacer un cambio yo misma. No dejaré que mi día se arruine por esto.
a la clase de español. La clase de español terminó y fue bastante bien. Después de la lección, me enfrié y me llevé la ropa. No es muy inteligente salir a la calle sola, pero lo hice de todos modos. Compré algunas tarjetas postales y fui a algunas tiendas. Un poco de tiempo para Lisanne. Por la tarde compré algunos batidos para beber con Chris. Luego me relajé con los chicos en la Casa Verde. Fue genial. Punto y final. Y Lisanne cerró su diario. Luego, al día siguiente, 26, 27 y 28 de marzo de 2014, Lisanne abrió su diario para escribir estas palabras. Querido diario, te contaré rápidamente lo que me ha pasado esos 3 días. El miércoles 26, tenemos clases por la tarde. Es una pena para un día tan hermoso, pero estamos en Bocas para las lecciones de español después de todo. Alrededor de las 5 en punto, cerramos y fuimos un poco a la ciudad para ver bonitas tiendas y puestos. Pasamos por el Wine Bar y decidimos comer allí. Compartimos 3 pequeños aperitivos y una copa de vino. El miércoles por la noche solo significó una cosa: Aqualung, un bar al que fuimos en la isla Caranero. Nos pusimos ropa bonita y bailamos un poco, aunque perdimos bastante rápido de nuestra vista a Bas, uno de los chicos, así que celebramos la noche los 3. Esa noche también me reuní con el chef de nuestro restaurante favorito, y fue genial. Sobre las 3:30 de la madrugada nos echaron, y luego fue la hora de irnos. A las 4 de la madrugada ya estábamos en la cama, y a las 7 sonó el despertador para la clase de español. Estaba tan dormida. Aturdidas, Chris y yo nos arrastramos fuera de la cama. Hoy es la penúltima lección. Por la tarde decidimos disfrutar un poco más de nuestras vacaciones. Fuimos a la playa Red Frog. Sí, nuevamente un lugar muy hermoso, y no estaba lleno de gente. La tarde pasó volando. Por la noche, nos reunimos con los chicos en el restaurante, con el espectáculo de fuegos artificiales. Con pescado delicioso, por supuesto. Jugamos algunas partidas más de cartas en la Casa Verde. No importa cuán cansadas y rotas estábamos Chris y yo. Es nuestra penúltima noche aquí. Así que más tarde, habrá baile en la Iguana. De nuevo, dormimos a las 3:30. Ups. El viernes por la mañana, a las 7 a.m., sonó el despertador. Muy triste. Pero hoy es nuestro último día en Bocas, así que tendremos que trabajar duro. Las clases de español son divertidas. Aprendí la palabra animales, traduje una canción y aprendí la palabra juegos. Me despedí de Carlos. Es un tipo tan genial. Por la tarde, también me conecté por Skype y pude ver a mamá y papá a través de la cámara. Y luego, pasamos un rato encantador en la pequeña playa. Increíblemente hermosa para una playa pequeña. Por cierto, se fue la luz anoche. Todo Bocas se quedó sin electricidad. Fue muy especial ver cómo todos prenden sus velas y luces de emergencia. Afortunadamente, la luz regresó a las 8 p.m. en punto. Y continué con la última noche. Por supuesto, hubo cena de 3 platos en nuestro restaurante favorito con los chicos. Luego tomamos una copa y jugamos a las cartas. Fue un final perfecto para nuestras 2 semanas en Bocas. El sábado por la mañana, alrededor de las 10 a.m., Chris y yo nos alistamos y partimos a nuestro siguiente destino hacia Boquete. Ya estaba bastante preparada para eso, pero también fue una pena dejar Bocas del Toro. Reservamos un servicio de transporte para llegar hasta Boquete, un pequeño y hermoso pueblo sobre el río Caldera, en el oeste de Panamá. Todo salió bien y el viaje duró 4 horas. Luego fuimos a visitar la escuela de Boquete y 45 minutos después estábamos sentadas en el sofá con nuestra familia anfitriona. ¡Guau! Miriam, la anfitriona, fue quien nos recibió. Y después de un punto y aparte, Lisanne terminó de escribir y cerró su diario. Y luego, el 29 de marzo de 2014, todo fue diferente para ella y extrañamente escribió: Estoy sentada aquí, con lágrimas en los ojos rodando por mis mejillas. La vista de las montañas es hermosa, la casa es espaciosa y la familia es amable. Incluso estoy aquí con Chris, que es muy familiar, pero aún así, quiero volver a casa. No tuve problemas durante 2 semanas y de repente me volví completamente loca. La transición de 2 semanas de vacaciones animadas a entrar en la vida de una familia panameña real
es demasiado para mí. Ni yo misma puedo entenderlo. Y esto es la vida real. Ya no más vacaciones. Fui demasiado ingenua para pensar que podría manejar esto, porque este es exactamente el tipo de situación que simplemente no puedo manejar. Ni siquiera ahora que tengo 22 años y estoy viviendo sola. Estoy muy por encima de mi capacidad. Quiero que mamá y papá me abracen fuerte y me digan que todo estará bien, pero no puedo dejar que sepan cómo me siento ahora, porque realmente no quiero que se preocupen. Es precisamente porque tengo 22 años y que creo que tengo que resolver esto yo misma. Aún así, ahora me siento como una pequeña de tan solo 2 años que quiere gritarle a su madre que está a tan solo 2 metros de distancia. Realmente no quería esto, pero fui de todos modos. Pensé que debería ser capaz de hacer esto, la prueba final, antes de poder ser realmente feliz conmigo misma. Hasta ahora me he fallado mucho. Maldición. Punto y final. Y Lisanne cerró su diario. Impresionante lo que escribió. Y todavía nos falta el diario de Chris. En Lisanne veo a una chica muy fuerte que quería cumplir con sus metas en la vida. Ir a Panamá era como un reto divertido para ella. Creo que quería sentirse capaz de hacer algo que nunca antes había hecho para fortalecer más su espíritu. Y creo yo que lo logró. A pesar de que Lisanne estaba disfrutando al máximo la vida en Panamá, ella misma le reveló a su diario que realmente no quería eso. No quería viajar a Panamá, y podemos darnos cuenta de esto en su diario. Esta parte fue la que realmente me sorprendió. Realmente, ella ya no se sentía igual, y extrañaba duramente a sus padres. Esta parte me rompió el corazón, y no fue la única parte. Todo lo que escribieron es realmente conmovedor, triste y al mismo tiempo muy interesante. Pero me encantaría saber lo que tú piensas acerca de lo que ha escrito Lisanne. ¿Alguna vez te imaginaste que Lisanne quería terminar con sus vacaciones e irse a casa? Después de que Lisanne ya no deseaba continuar con sus vacaciones el 30 de marzo de 2014, volvió a abrir su diario y escribió esto. Está bien, las lágrimas se han ido, pero aún es extraño. Todavía me siento como una pequeña intrusa en esta familia, pero comí unas deliciosas tostadas francesas para el desayuno. También exploré Boquete en la tarde, lo cual fue agradable. ¡Qué mundo de diferencia convocas! Aquí hace viento, y por todas partes a tu alrededor hay montañas. Es completamente magnífico. Puedes ir a casi cualquier lugar aquí por 60 centavos de dólar. Por la tarde también fuimos a la escuela para ver algunas excursiones. Eso estará bien. Aquí comemos principalmente arroz, por cierto. Mañana será nuestro primer día en Aura. Emocionante. Punto y final. A continuación, Lisanne cerró su diario. El 31 de marzo de 2014, Lisanne abrió su diario para escribir por última vez. Nuestro primer día fue un desastre. Cuando llegamos a Aura a tiempo, ni siquiera nos reconocieron, ni nos dieron alguna bienvenida amistosa. Lo único que escuchamos fue, no habrá próxima semana. ¿Eso significa que solo seremos bienvenidos la próxima semana? ¿Qué? Luego, Chris y yo regresamos a la escuela decepcionadas y efectivamente, la guardería nos confirmó que solo tiene trabajo para nosotras como voluntarias la próxima semana. Pero por supuesto, no compramos nada para eso y no regresaremos. Tal vez podamos comenzar mañana en Casa de Esperanza. Crucemos los dedos para aliviar nuestra decepción y también fuimos con Sigrid, una masajista que conocimos para tener un masaje relajante de cuerpo completo. Este día lo disfruté un poco. Mañana será otro día. Hasta la mañana. Y luego escribió un punto y aparte, y Lisanne cerró su diario. Y después, todo fue un misterio silencioso. A continuación, vamos a conocer todo lo que Chris escribió en su diario desde el 14 de marzo hasta el 1 de abril. ¡Wow! De verdad que esto es increíble. Porque ella sí, que escribió en su diario el día que fueron a caminar en El Pianista, donde ese día desaparecieron para siempre. Como lo sabemos, cada una tenía su propio diario. Sobre el diario de Lisanne, lamento decirles que ya no podemos saber más porque el 31 fue el último día y lo último que ella escribió. Posiblemente escribió un poco más, pero quizá ya no se tomaron más fotos de su diario de los próximos días para que fueran revelados, o quizá dejó de escribir para siempre. No se ha revelado más información del momento, pero sería bueno saberlo, porque esos diarios existen.
y si no fueron entregados a los padres, entonces la policía seguramente los tiene en su expediente del caso. Esperemos saberlo pronto, aunque recordemos que ellas empezaron su viaje en el Sendero del Pianista el 1 de abril, al día siguiente. Ahora les narraré lo que Chris escribió en su diario. Si quieren saber lo que le pasó cada día, o lo que pensaba sobre Boquete, o la casa verde donde se hospedaban con Miriam, acompáñenme. Recuerden que la primera parte del caso, hasta la parte 5, ya se encuentra en el canal de aquí mismo de YouTube. Sin más que hablar, pasamos ahora mismo al diario de Chris Kremers. Era el 16 de marzo de 2014, cuando Chris Kremers abrió su diario, y a continuación escribió: Por fin llegó el momento. Estamos en Costa Rica. ¡Qué viaje! 10 a 12 horas volando a Houston. Esperamos 4 horas allí en el aeropuerto. Y luego esperamos otras 4 horas en San José, Costa Rica. Llegamos aquí al albergue alrededor de las 10 a.m. En realidad, parecía que eran las 4 a.m., debido a la diferencia horaria. ¡Qué cansadas estábamos! Porque ya nos habíamos levantado a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo al aeropuerto. Así que habíamos estado despiertas durante 24 horas. Nos recogió un simpático señor, junto con su esposa. El mismo hombre pronto nos recogió de nuevo para llevarnos al autobús. Ahora son alrededor de las 7 de la mañana y el sol ya subió. Estoy escribiendo esto ahora en el jardín del albergue, la casa verde donde nos hospedamos. Tiene un patio pequeño muy lindo, con muchas plantas y una especie de fuente hecha en mosaico. No veo la hora de viajar a Panamá pronto. Creo que el viaje en autobús será muy hermoso. Con suerte, veremos algunas cosas buenas del país. ¡Qué emocionante! El viaje realmente ha comenzado. Y hasta aquí, Chris terminó de escribir ese día y cerró su diario. Al siguiente día, el 17 de marzo de 2014, Chris abrió su diario de nuevo y comenzó a escribir. Hace tanta calor aquí. Realmente tengo que acostumbrarme. Cuando te sientas en el sol es bastante caluroso. Actualmente, estoy en el albergue. Llegamos ayer por la mañana. El viaje en autobús fue una aventura en sí misma, y todo salió bien. Pero primero tuvimos que atravesar San José en taxi, porque no teníamos dinero en efectivo. Cuando salimos en Zixaloa, nosotras y 2 lugareños éramos los únicos que quedaban. Tuvimos que averiguar por nosotras mismas cómo llegar a la frontera. El conductor del autobús solo hablaba español. Nos enviaron de ida, y con nuestras mochilas, realmente nos destacamos entre los lugareños. Llegamos a la frontera, que consistía en un puente viejo. Fue muy extraño cruzar la frontera de esa manera. Una vez del otro lado, llegamos a un edificio, donde tuvimos que pagar dinero por una calcomanía en un pasaporte. Creo realmente que Lisan y yo fuimos estafadas. Cuando nos paramos en ese verdadero puesto de control de inmigración, se nos acercó un señor y nos preguntó si teníamos que ir a Bocas. Desconfiábamos un poco, porque no sabíamos si podíamos confiar en él. Toda la gente tenía mucha prisa porque pensaban que no podríamos alcanzar el último bote. Por esta razón, decidimos subirnos al auto y esperar un final feliz. Pero ese final feliz vino después de un viaje infernal, en el que el chofer conducía tan rápido que ni siquiera me atrevía a mirar. Y luego, llegamos a un pequeño peldaño para tomar un bote a Bocas. Después de aproximadamente media hora, finalmente llegamos. Después de 2 días de viaje, se sintió increíblemente surrealista estar finalmente en el destino. Ayer también comimos un bocado, pero estaba tan cansada que realmente no quise comerlo. Pero ahora que estoy escribiendo esto, estoy sentada en el bar de la escuela de español con buena música española de fondo, y estoy empezando a darme cuenta de que realmente estamos aquí, y que podemos disfrutar felizmente de estas vacaciones. Nuestra primera lección de español comenzará en 15 minutos. Estoy muy curiosa. Es maravilloso estar aquí. Antes de cerrar su diario, Chris dibujó 3 soles y un velero, y enseguida cerró su diario. Después, Chris no escribió en su diario durante 2 días, pero el 20 de marzo abrió su diario, dibujó una nube con lluvia y a continuación escribió: Estamos en Panamá y está lloviendo. Y no solo un poco, está lloviendo a cántaros. Por la noche, Lisan y yo llegamos a la casa donde nos hospedamos debido a la lluvia torrencial. Luego fuimos a Aqualung por primera vez, un club algo grande que se encuentra al otro lado de la calle. Afortunadamente, tenemos lecciones hoy por la tarde.
Esperemos que el sol vuelva a salir un poco. Anteayer fuimos a la playa Red Frog. Fue realmente un lugar hermoso. Nos dejaron en un embarcadero y tuvimos que caminar un poco nosotras mismas, y eso fue realmente maravilloso. La embarcación continuaba sobre el manglar y se convertía en un sendero en el bosque con plantas gigantes y flores hermosas. La playa en sí también era hermosa, el agua estaba muy clara y había poca gente. Davis estaba con nosotros y ahí estábamos bebiendo un coco en la playa delicioso. Hoy estamos planeando hacer un recorrido el sábado, con muchas ganas. Y a continuación, Chris cerró su diario. Ella no abrió su diario durante 4 días y el 25 de marzo decidió volver a abrir su diario para escribir lo siguiente. Es martes, alrededor de las 10 de la mañana y en realidad debería tomar clases, pero estoy enferma. Después de haber tenido un dolor de estómago y estar nerviosa durante 3 días, finalmente todo salió bien hoy. Esta mañana de inmediato tuve diarrea terrible que ahora persiste, lo que apesta, porque ahora no me atrevo a ir a ningún lado, así que me paso todo el día en mi cuartito, recuperándome. Pero ahora sí tengo tiempo para anotar todo lo de los últimos días. El viernes fuimos a una barbacoa de la escuela, fue muy divertido, y luego fuimos a la Iguana otra vez, y tuvimos una velada estupenda con Buzz, Edwin, Davis y Chad. El sábado hicimos una excursión súper bonita. Nos fuimos en un bote pequeño y primero fuimos a observar a los delfines. Entonces vimos a un delfín y lo seguimos por un tiempo, pero luego venían más y más botes por lo que el delfín se fue. Luego navegamos hasta el borde del manglar y allí vimos osos perezosos en los árboles. Vimos al menos 3 y uno de ellos trepó todo el camino en un árbol y al final luego se colgó como una hamaca. Eso fue muy bueno, porque yo me siento muy feliz de poder ver a esos animales tan claramente. Luego tuvimos que navegar durante otra media hora, y parecía que íbamos a una isla en medio del océano. Cuando llegamos allí, hicimos un abordaje profundo. Eso significa que sostienes una especie de tabla de plástico transparente, y dejas que un bote te arrastre por el agua. Llevas gafas, y con esto puedes ver todo lo que está bajo el agua. Vimos hermosos corales, también esas plantas con hilos largos y gruesos y muchos peces diferentes. Pensé que estaría bastante asustada porque no me gustan mucho los pescados, pero fue muy agradable ver todo. El agua también es muy clara aquí. Después comimos un buen almuerzo, pasta, y nos quedó tiempo. Luego dimos un paseo por la isla y llegamos al otro lado, y era súper bonito. Verdaderamente una isla de cuento de hadas. Luego caminamos de regreso a lo largo de la costa. Fue súper genial. La isla se llama Zapatilla. En el camino de regreso, hicimos una parada rápida en un lugar con agua poco profunda para observar todas las estrellas del mar. El viaje fue realmente genial. Ayer lunes fuimos a la playa de Estrellas, una playa de arena blanca y aguas turquesas y cristalinas. Fue fantástico. Luego, en una furgoneta súper calurosa y súper llena de gente, nos dirigimos al otro lado de nuestra isla. En el camino, se dejaba a la gente en lugares, más o menos en la selva, de los cuales pensé, ¿dónde vivirá toda esa gente? Luego, nos llevaron a la ubicación final, en un bote pequeño, y al principio cuando llegamos a la playa, no vimos ninguna estrella de mar, y pensamos, bueno, eso es genial. Pero cuando entramos en el agua de repente, vimos muchas de ellas. Eran grandes y tenían un vivo color naranja, y con el snorkel que habíamos alquilado, pudimos ver aún más. Y también algunos buenos peces. Realmente ha sido impresionante, así que esas son las aventuras que hemos tenido. Se siente como si ya hubiéramos estado aquí por siglos, pero tan solo hemos estado 1 semana y media. Todavía tenemos mucho por recorrer. Bueno, hasta luego. Y luego, Chris terminó de escribir ese día, y enseguida cerró su diario. A diferencia de Lisanne, que escribía todos los días en su diario, Chris solo lo hacía de vez en cuando. Pero cuando se decidía a escribir, detallaba mucho lo que pasaba. Nuevamente, Chris no escribió en su diario por 4 días hasta que llegó el 30 de marzo. Ella abrió su diario y a continuación escribió lo siguiente. ¡Guau! ¿Cuánto ha cambiado desde la última vez que escribí algo? Ahora nos quedamos con la familia anfitriona. Los últimos días en Bocas disfrutamos principalmente de la playa y la buena comida. Estuvimos bastante cansadas y con sueño, pero creo que ya lo hemos recuperado. El tiempo que tuvimos en Bocas fue realmente increíble y realmente pasamos unas vacaciones fantásticas allí.
Así que realmente se sintió como un verdadero adiós, porque probablemente no volveremos allí. Nunca había visto un lugar con una costa tan hermosa y llena de palmeras. Realmente la pasamos genial. Justamente ayer llegamos a Boquete. El viaje realmente estuvo muy bien. El pequeño autobús incluso tenía aire acondicionado. También encontramos la escuela en poco tiempo. Tuvimos que salir antes que las otras personas en el autobús. Entonces eso fue un poco extraño, porque nos bajamos casi en medio de la nada. La escuela llamó a la familia y preguntó dónde nos quedaríamos. Fue realmente angustioso esperarlos porque realmente cuando llegas a un nuevo sitio, esperas que haya un clic, pero afortunadamente todo salió bien. Anoche Lisan y yo realmente tuvimos que acostumbrarnos a la nueva situación. Quedarte con una familia de la que todavía no formas parte de ella y que no sabes nada sobre sus hábitos. En realidad, no sabes cómo comportarte. Además de eso, hablan en español, por lo que apenas puedes hablar una palabra con ellos, por lo que tampoco puedes expresar cómo te sientes. Ayer también Lisan y yo realmente estábamos muy exhaustas, pero después de una buena noche de sueño, no todo fue tan malo. Así que una vez que nos hayamos quedado aquí por un tiempo, estoy segura de que todo estará bien. La familia es muy dulce. El nombre de la madre es Miriam. Es la anfitriona. La hija mayor empieza con la letra Y. También tienen 2 hijos, J y S. El menor tiene 1 y el otro casi 3. Todos son muy amables y están acostumbrados a los visitantes que no hablan español. La hija mayor habla inglés, pero para nuestro español es mejor hablar lo menos posible en inglés. También fuimos a Boquete hoy, un pueblo muy bonito y lindo. Mañana empezaremos a trabajar como voluntarias en Aura. Es muy curioso cómo irá eso. Chris terminó de escribir ese día y cerró su diario. A continuación, Chris escribió el 1 de abril. Ese día fue el día en que fueron a caminar al sendero pianista, así que no sé si Chris se equivocó con la fecha, y en lugar del 1 de abril era un día anterior, 31 de marzo. Pero esta vez que abrió su diario, fue la última vez que escribió para siempre. Ella escribió 1 de abril de 2014 y enseguida escribió estas palabras. Hoy fue un día extraño. Íbamos por primera vez al proyecto. Estábamos bastante nerviosas y encontramos el lugar bastante angustioso. Cuando llegamos nos presentamos, esperando que la señora supiera quiénes éramos, porque nos estaba esperando después del todo. Pero ese no fue el caso. Ella no mostró signos de reconocimiento y nos dijo que no era posible en ese mismo momento comenzar con el trabajo voluntario allí y que deberíamos volver la próxima semana. Muy antipática y nada calidad ni cordial. Entonces, cuando nos fuimos de nuevo, nos sentimos muy decepcionadas. No nos recibieron abiertamente y no nos sentíamos bienvenidas en absoluto. Fue inesperado para nosotras. Tampoco entendíamos qué estaba pasando exactamente. Entonces, volvimos a la escuela de idiomas para contar nuestra historia y para obtener algunas respuestas. Resultó que no había lugar de trabajo como voluntarias para nosotras después, por lo que aún no podíamos comenzar. La escuela de idiomas también la encontramos muy extraña, porque ya habíamos planeado las cosas con meses de anticipación. Entonces tuvimos que esperar todo el día a Marjolaine para saber si podíamos ser parte de otro proyecto para esta semana. Finalmente, nos enteramos de que aún no había podido hablar con el coordinador de voluntarios, por lo que no estaba segura, pero pensó que podríamos comenzar allí. También dijo que era un buen proyecto, y después de leerlo, también nos entusiasmamos. Mañana intentarán localizar a esa mujer, y supongamos que si nos gusta la escuela, entonces también podemos quedarnos allí, porque Lisan y yo ya no queremos volver a Aura para trabajar de voluntarias, de ninguna manera, porque no nos sentimos bienvenidas allí, y fue realmente una gran decepción. Esperemos que el otro proyecto sea realmente divertido. Bueno, entonces sigamos con la cultura panameña. Y hasta aquí, Chris terminó de escribir y cerró su diario para siempre. En cuanto a Mark Heyer, el fotógrafo de los diarios y cuyo nombre fue mencionado en los nombres de archivo de las fotos filtradas de los diarios como el fotógrafo de los mismos, escribió lo siguiente en un foro de Boquete, el 16 de abril de 2014. Desaparecer repentinamente del universo conocido nos obliga a todos los padres a caminar en esos zapatos y despierta nuestra empatía, con el entendimiento de que incluso nuestros pensamientos más oscuros nunca pueden acercarse ni remotamente al dolor experimentado por los padres de Lisan y Chris. Reflexionando sobre una tragedia y mirando hacia adelante,
el instinto de los padres de proteger a sus hijos es una de las emociones humanas más poderosas. Equipamos a nuestros hijos lo mejor que podemos y los enviamos al mundo con confianza y optimismo. Los accidentes ocurren y aceptamos esos riesgos como parte de la vida, por dolorosos que sean. Pero la pérdida más cruel y emocionalmente más devastadora es que sus hijos simplemente desaparezcan sin dejar rastro. Cuando sucede en un lugar benigno y hospitalitario como Boquete, cada uno de nosotros se estremece hasta la médula. La desaparición repentina e inexplicable de Liz Sanfron y Chris Screamers el 1 de abril de 2014, luego de una tarde casual de caminata, ha afectado profundamente a todos en esta ciudad. La gente de Boquete ha sido generosa en su apoyo con las familias, los buscadores y las investigaciones independientes, por lo que las familias están eternamente agradecidas. El rastro del pianista ha sido rastreado varias veces por equipos de búsqueda, tanto oficiales como privados. Pero la dolorosa verdad de la situación es que no hay ni una sola prueba procesable que indique lo que podía haber sucedido. Ahora que se cerró la investigación oficial de SINAPROC, la policía y posiblemente la investigación privada continuarán, pero tenemos que enfrentar la realidad de que estas jóvenes podrían haber sido fácilmente llevadas a Costa Rica o Colombia o más allá, lo que aumenta enormemente tanto la dificultad como el costo. En la investigación, una vez más, desaparecieron en el camino, o poco después de dejar el camino, posiblemente en una camioneta roja, pero sin testigos oculares. Podría haber sido cualquier automóvil, y ahí es donde termina la evidencia. En los 2 o 3 días que pasaron antes de que se iniciara una investigación oficial, su destino probablemente estaba sellado. En nuestros pensamientos personales, todos podemos esperar un milagro, que el caso se resuelva. Como comunidad, debemos analizar detenidamente lo que sucedió y nuestra responsabilidad de evitar que sucedan cosas similares en el futuro. El costo de esta investigación en tiempo de helicóptero, costos de personal, buscadores heridos, donaciones privadas de tiempo y dinero, sin mencionar el valor incalculable de las 2 hermosas vidas que aparentemente se perdieron, pagaría fácilmente para un sistema de seguridad turística basado en la comunidad. Un simple transpondedor de emergencia y un poco de educación podrían haber evitado esta tragedia. Deberíamos ponerlo en nuestra lista de tareas pendientes de la comunidad de Boquete y hacerla, para honrar la pérdida de Lisanne y Chris, y reconocer nuestra responsabilidad mutua de proteger a los turistas que vienen a disfrutar de Boquete en el futuro. Confianza en la policía panameña como la tenía Liz Seltzer, y por eso resguardé las copias de los diarios. Y hasta aquí llegaron las palabras que compartió el fotógrafo, quien le tomó las fotos a los diarios, como había mencionado anteriormente. Todas estas palabras él las dijo en un expediente oficial que fue compartido por Boquete. Entonces yo se los compartí en español, para que no los vaya a confundir. Por último, para los que se quedaron y como les prometí desde un principio que si llegaban hasta aquí les iba a dar más evidencia que valía oro, pues aquí la tienen. Y con esto cerramos el caso. Aunque aún hay muchas cosas y detalles de lo que no les he hablado. He publicado 6 partes con esta parte, y aún falta mucho más que contar. Pero creo que debo darle lugar a otros casos importantes de los que no les he informado, o de los que nadie sabe. Por cierto, esta foto del pasaporte de Chris fue tomada la misma tarde del 8 de abril cuando Matt Heyer, un hombre local de Boquete, y que es el mismo fotógrafo que les mencioné anteriormente, extrañamente, tomó las fotos de los diarios de las chicas en la habitación donde ellas se quedaban, según por el valor de la documentación. Solo esta foto del pasaporte de Chris tenía el nombre de un periodista panameño local en sus datos de salida, del señor Rosario. Él también estaba en el dormitorio de las chicas ese día. ¡Qué extraño! Y ese señor estaba junto con el fotógrafo Heyer, tomando fotos de la escena. Uno puede preguntarse por qué un periodista y un fotógrafo local pudieron deambular por esta habitación el 8 de abril, tomando fotos que quizá una posible escena del crimen, el mismo día en que los investigadores forenses inspeccionaron esta habitación. Ahora sabemos que fue el mismo día, pero no se menciona si ellos entraron hasta la habitación de las chicas antes que la policía tomara fotos, porque si fue antes, aún es más extraño, porque no se supone que la policía debe estar antes que nadie en una escena de investigación de desaparición o de las escenas del crimen. Cuando alguien llega antes en una escena del crimen que no es la policía o los forenses, pueden dañar la escena, tocándola, interrumpiéndola quizá, más extrañamente en todo caso, cambiándola. Este dato es muy importante,
El fotógrafo y ese tal reportero o ese hombre creo que no son tontos, y ya saben que la policía tiene la prioridad de investigar en cuanto a las chicas. ¿Acaso tenían tanta prisa de llegar al cuarto de las chicas antes que la policía? Y de no ser así, ¿por qué tenían tanto interés de llegar el mismo día que la policía? Los diarios de las chicas en lo personal los encuentro un poco extraños. Todos sabemos que los diarios son para escribir cosas que nadie sabemos, incluso para guardar secretos. Pero aquí no hubo casi nada. En casi todo lo que narré se observó mucha felicidad, mejores momentos, casi nada fuera de lo común. ¿Dónde están las cosas preocupantes que las chicas escribieron? Sus malos momentos. ¿No se supone que en un diario escribimos tanto lo positivo como lo negativo? Es como si ellas no quisieran revelarle a su diario los malos momentos. Somos seres humanos y sabemos que no todo puede ser absolutamente perfecto. Sí, lo sé, mostraron signos de preocupación, y Lisanne casi se despidió de sus padres. Pero siento que hay más, por lo que esperemos que si es así, algún día se sepa toda la verdad. Por favor, déjame saber en comentarios qué piensas acerca de los diarios de las chicas. Es muy importante para mí saberlo. Otra cosa, Chris tenía un novio. ¿Por qué nunca lo mencionó en sus diarios? Algo como lo extraño, o algo sobre las otras personalidades de los otros chicos con quien compartían el hospedaje de la Casa Verde. Igual puede ser que me equivoque, pero en mi lógica me resulta muy extraño. Hasta aquí el caso, amigos. Esto es todo lo de los diarios y la información relacionada en ellos. Cabe mencionar que aún faltan tantas cosas del caso que no les he mencionado. Por mí, estaría muy contenta de traerles más información importante, pero no sé qué piensen ustedes. También tengo bastantes otros casos de los cuales nadie les ha informado. Y bueno, amigos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia, espero que estés pasando un día maravilloso y nos vemos en el siguiente caso. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.